La tercera estrategia para salir de óptimos locales es aceptar soluciones que empeoren el valor de función objetivo. Es decir, una vez llegado a un óptimo local, yo voy a otra solución que no es mejor que la solución que es óptima local. Sin embargo, si nosotros siguiésemos este proceso de forma sin poner ningún control, acabaríamos en una búsqueda que sería una búsqueda completamente aleatoria, una búsqueda random. Y por supuesto esto no nos interesa, ya que eso va a ser tan malo como, bueno, sacar soluciones de manera aleatoria. Existen básicamente dos alternativas o dos estrategias que se basan en aceptar soluciones que empeoran el valor de la función objetivo de la solución actual. La primera es la que se denomina el algoritmo de enfriamiento estadístico, que en inglés es Simulated Annealing. Básicamente la idea es que yo acepto soluciones que empeoran el valor de función objetivo con cierta probabilidad. Y esta probabilidad, a medida que pasan las iteraciones del algoritmo, tiende a cero, de tal forma que en el límite el algoritmo se comporta como un algoritmo de búsqueda local aleatorio. ¿De acuerdo? La otra estrategia es la que se denomina búsqueda tabú. En este caso lo que hago es guardar en memoria atributos de las soluciones que ya hemos visitado y de esta forma evito, por un lado, visitarlas nuevamente y por otro lado, permito llegar a lugares del espacio de búsqueda que no han sido visitados por el momento. Nos centraremos en este vídeo en el algoritmo de enfriamiento estadístico. El algoritmo de enfriamiento estadístico fue el primer metaheurístico y básicamente data de los 80. Está inspirado en un proceso natural que es el annealing de un sólido. El annealing de un sólido consiste en calentar un sólido a altas temperaturas y dejar que el sólido se enfríe poco a poco. Al dejar que el sólido se enfríe poco a poco se consigue que los electrones acaben en las capas de mínima energía y de alguna forma es posible encontrar una similitud en este proceso de annealing del sólido con el proceso de optimizar un problema de optimización combinatoria. El principal problema de este algoritmo es que dispone de muchos parámetros configurables que influyen de forma importante en el resultado final. Es decir, el algoritmo se va a comportar muy bien si somos capaces de dar con los parámetros adecuados. Sin embargo, si no somos capaces de dar con los parámetros adecuados, el comportamiento del algoritmo puede que sea muy deficiente. Así que es muy importante dar con los parámetros adecuados. Por otro lado, dado que el algoritmo data de los 80 y ya tiene muchos años, o unos cuantos años, se ha analizado de forma exhaustiva desde un punto de vista matemático y, por ejemplo, se ha demostrado su convergencia. Como os podéis imaginar, el demostrar su convergencia tampoco tiene unas implicaciones desde un punto de vista práctico muy grandes, ya que obviamente si tengo un algoritmo que es convergente en un problema de optimización combinatoria que es NP completo, esta convergencia va a llevar un tiempo exponencial, a menos que P sea igual a NP. Así que la convergencia, aunque es conveniente saber que el algoritmo converge, no tiene ningún resultado práctico a nivel de utilizar el algoritmo. Bueno, básicamente este algoritmo está formado por dos bucles anidados. El bucle interno lo que lleva a cabo es una búsqueda local aleatoria. Tenemos nuestro sistema de vecinos como siempre y lo que hacemos es elegir de forma aleatoria una solución. Fijaros que en este caso la solución vecina no se elige con un esquema determinista, sino que se elige con un esquema aleatorio. Así que lo que hacemos es elegir una solución vecina, vamos a suponer que estamos minimizando, entonces calculamos la diferencia entre el valor de función objetivo de la nueva solución y el valor de función objetivo de la solución actual, y si este valor es menor que 0, entonces aceptamos la solución. Es decir, si la solución actual es mejor que la solución vecina, si la solución vecina es mejor que la solución actual, entonces aceptamos la solución. En caso contrario, la aceptamos con cierta probabilidad, es decir, elegimos un número aleatorio y si este valor e elevado a menos delta, que es la diferencia entre los valores de función objetivo, partido de un parámetro es mayor que el número aleatorio, entonces acepto la solución. Es decir,
El algoritmo va a aceptar una solución siempre que la solución sea mejor y va a aceptar la solución en el caso de que sea peor siempre que se cumpla cierta garantía o cierto criterio de probabilidad. ¿De acuerdo? Fijaros además que la probabilidad de aceptar una solución peor decrece con la diferencia entre los valores de función objetivos y también decrece con el valor CK. ¿De acuerdo? Este es un valor que depende del algoritmo y que se modifica con el tiempo. A medida que CK salga más pequeño, esta probabilidad cada vez va a ser más pequeña y por lo tanto va a ser muy difícil aceptar soluciones que empeoran el valor de función objetivo actual. Y este es el bucle interno. Lo que hace el bucle externo es modificar principalmente el parámetro CK y decir cuántas iteraciones se van a hacer con el parámetro CK junto. Aquí tenemos el bucle externo, que lo que hace es básicamente inicializar el número de iteraciones e inicializar este valor, que es lo que se denomina el tamaño de la cadena. Este tamaño de la cadena lo que me dice es el número de iteraciones que vamos a hacer con el valor de CK fijo, ¿de acuerdo? Y ese número de iteraciones es TAM_MAX. TAM_MAX es el tamaño máximo de iteraciones que vamos a hacer con el valor de CK fijo. Una vez que he hecho TAM_MAX iteraciones, entonces modifico el valor de CK, básicamente lo hago más pequeño y vuelvo a hacer TAM_MAX iteraciones. En este caso, el criterio de parada que tenemos es el número de iteraciones. Sin embargo, existen otros criterios de parada que son más adecuados para este algoritmo. Hemos utilizado el criterio de parada número de iteraciones porque es el más adecuado para ilustrar el algoritmo. Bueno, como podéis ver, el algoritmo depende de innumerable o de varios parámetros. El primero es el valor inicial del parámetro CK o parámetro de control. ¿Cuál es el valor inicial que vamos a utilizar? El segundo es la función de modificación del parámetro de control, este W que tenemos aquí. Un tercer parámetro es el tamaño de la cadena, es decir, el número de iteraciones que hacemos con el valor del parámetro CK justo, fijo. Y finalmente tenemos el criterio de parada. Dentro del criterio de parada podemos utilizar el número de iteraciones o también algo más básico es utilizar un valor mínimo del parámetro de control. Es decir, por ejemplo, podríamos parar el algoritmo cuando tras cierto número de iteraciones no se ha aceptado ninguna solución que empeora el valor de la solución actual. ¿De acuerdo? A la hora de establecer los parámetros se utiliza un esquema de enfriamiento. Básicamente existen dos esquemas de enfriamiento. Un primer esquema de enfriamiento donde mantengo el valor del parámetro de control fijo cierto número de iteraciones, por ejemplo 100 iteraciones o 200 iteraciones, y hago un cambio relativamente grande en el valor del parámetro de control. Otro esquema de enfriamiento consiste en hacer cambios mínimos en el valor del parámetro de control y únicamente hacer una iteración con un valor del parámetro de control. En cuanto al valor inicial del parámetro de control, lo que se suele hacer es coger un valor donde inicialmente se acepten un tanto por ciento de soluciones que empeoran el valor de función objetivo. Por ejemplo, podríamos coger un valor de C0, valor de CK inicial, donde se aceptasen el 80% de soluciones que empeoran el valor de función objetivo. Y finalmente, el criterio de parada más habitual es cuando no se aceptan soluciones que empeoran el valor de función objetivo. Cuando tras cierto número de iteraciones no hemos aceptado ninguna solución que empeora el valor de función objetivo actual, entonces se detiene el algoritmo. En esta dirección web podéis ver un ejemplo de la utilización del algoritmo de enfriamiento estadístico y cómo va decreciendo el valor del parámetro de control y la probabilidad de aceptación.